En este video, Adán y Eva se van a enfrentar entre ellos con sus dos grandes imperios, el imperio de Adán y el imperio de Eva. ¿Cuál será mejor? Además, esto es con la actualización de WorldBot 0.50, donde se mejoró significativamente el combate, ya que hay magia, poderes, etc. Además, editores, en especial como editor del lenguaje que te permite tener magia, religiones, entre otras cosas, y el editor de subespecie que te permite poder chetar a tus unidades con ciertas características. También un editor de culturas nuevo, donde podrás escoger la forma de vida de cada especie. Una de las cosas nuevas es alterar o cambiar la genética de nuestras especies, literalmente el ADN. Esto y mucho más lo verás en este video. Muy bien, ya tenemos nuestro mundo que está conectado a este pequeño puente que está por el momento cerrado. Vamos a poner nuestras dos civilizaciones. Del lado izquierdo vamos a poner a Adán o a los hombres. Esta es la nueva mecánica llamada subespecies. Aquí podemos editar todas las habilidades y cosas peculiares que va a tener una especie en particular. Tiene su propio editor que lo veremos luego. Vamos a poner a esta subespecie los Adames, haciendo clara referencia a Adán. Algo nuevo que trajo la actualización son estadísticas para todo. En este caso vamos a ir al editor de nacimientos. En el editor de nacimientos encontramos todas las habilidades y rasgos que queremos que todos nazcan por defecto. Es muy interesante porque puedes chetar a un individuo con esas habilidades. Y esto lo vamos a hacer tanto para Eva como Adán, para que sea lo más justo posible. Voy a poner las habilidades que mejoran las actitudes físicas y mágicas. Igual esto va a ser también balanceado para las mujeres, para que sea lo más justo posible. Listo, también vamos a darle un poquito de suerte a los Adams y también que sean gigantes. También que tengan salud y que sean inmortales, etc. Y estas son todas las habilidades que van a tener al nacer todos los hombres. Bien, ahora vamos a ir al editor de subespecies. Los 4 cerebros serán muy claves para que puedan nacer religiones, culturas, civilizaciones, etc. Vamos a permitir que sean muy curiosos también gallinas cuando encuentren peligros más fuertes, también que puedan construir mejor, que también sean muy felices siempre, que tengan aletas para nadar mejor, mucha más hambre de lo normal, que sean carnívoros, que se puedan regenerar su salud, resistencia al frío, que tengan mejor daño y también que tengan mejor escudo de cuerpo o armadura, mejor capacidad para reproducirse y un nuevo rasgo que literalmente si tocas el agua mueres. Voy a ponerlo porque literalmente te hace otaku. Existe algo nuevo llamado talentos que te permite magia. En este caso le voy a poner magia de agua. Literalmente con esta habilidad de talento puedes tener varios poderes mágicos sin pertenecer a una religión. Bueno, y existe algo nuevo llamado métodos de reproducción. En este caso no existe uno que reproduzca hombres con hombre porque biológica y físicamente es imposible. Lo más cercano sería o el método asexual o este que sería adecuado. Este permite construir un cuerpo al lado de tu cuerpo. Es como el equivalente a un granito, que te salga un grano y del cuerpo y literalmente de ahí sale un cuerpo humano. Vamos a poner ese que da un poquito de terror, pero creo que es el mejor para este caso. Una de las nuevas cosas son las pieles, o en este caso los colores de la piel que podrán tener nuestras razas. Sí, WorldBot está confirmado el racismo. Oh no, funen a WorldBot. Para fines prácticos de este video vamos a escoger este color azul clarito que parece al cielo. En este caso este va a identificar que todos van a ser hombres si son de este color. Una de las cosas nuevas que trajo la actualización es la genética. En este caso literalmente haciendo ciertas cositas podemos hacer que ciertos rasgos sean compatibles y te mejore o empeore la raza, literalmente. Después de 10 largos minutos editando la genética, literalmente así quedó mis unidades. Aunque si te das cuenta, objetivamente apenas son un poquito más fuertes, pero realmente siguen siendo débiles estas criaturas. Pero bueno, yo creo que con esto sería suficiente como para que traten de sobrevivir y no mueran. Excelente, con esto ya terminamos de editar todas las subespecies de los hombres. Ya crearon su reino, así que vamos a ponerle hombres en el nombre del reino. Estos son los rasgos que vamos a poner para los lenguajes. En este caso, hombría va a ser el nombre del lenguaje que tendrán los hombres. Y la cultura se va a llamar hombres, obviamente. Y vamos a ponerle los rasgos. Lo bueno es que me gusta bastante la cultura. En este caso vamos a permitir que hasta los niños puedan trabajar. En el caso del ejército, solamente los hombres podrán combatir. También
torres defensivas. Vamos a elegir quién gobierna. En este caso existe algo llamado patriarcado y que también sea el mejor guerrero el que pueda ser líder de este reino. Listo. Y a nivel de arma, los hombres podrán solamente crear bastones mágicos y el poder del fuego. Aunque, espera, el poder del fuego lo vamos a reservar para las mujeres y sería el bastón mágico de los magos de blanco. Que puedan crear esta arma para que literalmente combine con su poder de agua que editamos en las subespecies. Y estos son los rasgos culturales que van a tener todos los hombres. Y así terminamos por el momento de editar a los hombres. Ahora es turno de las mujeres. En el lado derecho van a estar las mujeres. Bien, como primero rasgo vamos a permitir que construyan rápido, que tengan super inteligencia, que tengan un poder de telepatía y de comunicación y de control mental. Sí, así de loco va a tener los poderes las mujeres. También van a tener habilidades para nadar muy bien, al igual que los hombres. Mayores probabilidades de quedar embarazada, ya que los hombres pueden morir por cualquier bobada. También vamos a ponerle un rasgo que le permite vivir 100 años más. Literalmente estoy chetando a las mujeres. La estoy haciendo más fuerte. Ahora, en poderes mágicos le daremos el poder del fuego. Y para que se diferencie entre los hombres va a ser un color rojo. En este caso, y en la subespecie la vamos a llamar Evas. Y en el editor de nacimientos de esta subespecie tiene prácticamente lo mismo que los hombres. Bien, ya crearon su reino. En este caso vamos a ponerle el nombre de mujeres. Vamos a poner el de color rojo al reino para diferenciar a los hombres de las mujeres. Y vamos a hacer lo mismo con los hombres, pero en este caso con un color azul. Ahora es turno de editar el lenguaje y también las culturas de las mujeres. Listo. En las mujeres se enfoca más hacia la magia y la comprensión entre especies. Ahora vamos a editar la cultura de las mujeres. En este caso solo las mujeres pueden ser soldados. También que solo las mujeres puedan ser reinas y también que sean las personas más diplomáticas del mundo. Como arma especial va a ser el bastón de fuego, el que usan los magos malignos. Y así quedó el editor de cultura de las mujeres. Ahora vamos a editar la genética de las mujeres. Después de 3 minutos, así quedó el editor de mujeres. En este caso se enfoca bastante en diplomacia, estrategia e inteligencia. Técnicamente son más fuertes que los hombres. Y así ya tenemos listo a ambos reinos para que se expandan y cuando ocupen todo el terreno y estén fuertemente, ahí comenzamos la guerra. Ahora, la reina de las mujeres se va a llamar Eva, obviamente. Y en este caso estos son sus rasgos y estadísticas. Apenas es nivel 1, así que en unos cuantos ciclos debería hacerse demasiado fuerte. Y lo mismo hice con Adán, pero parece que no quedó grabado. Ahora que ya fundaron sus clanes, también les puse habilidades machetadas a los miembros del clan. En este caso son las mismas estadísticas y habilidades tanto hombres como mujeres de ambos clanes. Con esto harían un poderoso clan que no deberían morir fácilmente. Muy bien, ya pasaron más de 170 años. En este caso, aquí podemos ver del lado izquierdo el reino de hombres ya con 926 soldados y más de casi 2000 personas de población. Así está el reino actualmente. Prácticamente se han hecho bastante fuertes y tienen bastante mejoras. Todas sus construcciones están hechas. Yo creo que están preparados ya para la guerra. Y así está el reino de las mujeres también. Están muy a la par ambos reinos, pero apenas las mujeres son un poco más débiles que los hombres. No creo que sea significativa la diferencia. Ahora los hombres le declaran la guerra a las mujeres. Ya quitamos los muros del puente. Ahora ambos reinos ya se pueden invadir y tratar de matar. Listo, ahora vamos a agregarle una ley adicional. En este caso que ambos se puedan matar literalmente a muerte. Tanto adultos como niños podrán matarse entre ambas especies hasta que solamente haya un vencedor. Le coloqué las mejores armas y armaduras a Adán y lo mismo vamos a hacer con Eva. Ahora tanto Eva como Adán tienen las mejores armas y armaduras gracias al nuevo editor de equipamiento. Es una de las cosas nuevas que trajo la actualización. Antes hacer esto era sí o sí necesario con mods. Gracias a esto ya no será tan necesario. Ahora que Adán y Eva están muy poderosos en caso de que ambos dos lucharan juntos, yo creo que es un muy buen momento para que veamos qué pasa en el puente. Vemos que los primeros en dar la iniciativa son las mujeres, pero como que se retiran. Igualmente ya están llegando refuerzos de los hombres al puente. Y vemos ya el primer conflicto. Las personas de cuerpo a cuerpo ya están luchando y hay arqueros apoyando a sus soldados desde la distancia.
Una de las cosas que trae las religiones son los poderes mágicos, y hay un poder mágico que le permite a las unidades invocar escudos a sus unidades, especialmente a los soldados o a los creyentes de esa religión. Vemos cómo invocan hasta truenos y relámpagos, y hasta también huracanes o torbellinos. Esto es bastante loco y increíble. Esto es una de las cosas más grandiosas que trajo la actualización. Las nuevas mecánicas de combate, como las habilidades para esquivar, bloquear, atacar, ser más rápido, dash y entre muchas otras habilidades. También vemos bastante conflicto y una anarquía total en esta guerra. Aquí literalmente puede ganar cualquiera de los dos gracias a estas dos nuevas mecánicas de las guerras. Y esas son la magia y las habilidades de combate. Una de las nuevas leyes del mundo hace que solamente los miembros de un clan y que también pertenecen a una religión puedan invocar los poderes mágicos. Antes de esa actualización pequeña, porque eso lo agregaron durante la beta, literalmente cualquier persona que fuera mágica podía invocar magia, y créeme, era una anarquía. Si había gente del poder de tirar meteoritos, literalmente podían destruir con 5 meteoritos al mismo momento una ciudad completa, literalmente. Antes estaba muy roto las religiones. Por suerte las nerfearon un poco. Ya se me está lagueando un poco la PC. ¡Se estabilizará! ¡Está bajo control! Bueno, vemos como el puente es todo un caos total, que mejor no hacer con mi PC o si no va a haber un montón de lag. Una de las cosas que trajo la actualización es el poder de poseer. En este caso literalmente podrás tomar control de cualquier unidad o de casi todas, porque los dragones no los puedes controlar, y ser uno de ellos. En este caso voy a escoger un soldado cualquiera. Yo creo que un arquero sería perfecto. Pero antes olvidé una cosa. Voy a convertirlo en un pequeño semidios, no tan fuerte obviamente, pero sí que tenga ciertas habilidades para que no muera tan fácil aún. Aunque me di cuenta que sus habilidades están bien, son decentes, así que creo que era innecesario. Vamos a dejarlas por defecto como está, y vamos a ver si con este soldado voy a poder vencer a todos. Ya lo estoy controlando, pero igual como hay demasiados soldados, seguramente no sabes cuál es. Te voy a hacer zoom en la edición para que sepas cuál es. Igualmente está difícil saber controlarlo, porque aunque tengo arco, estoy tratando de apuntar al puente y aún así no le doy un tiro. Creo que el arco no es mi arma, y vemos como hay una lluvia de fuego que le invocaron obviamente los magos de los clanes, pero igual, literalmente es un daño colateral, porque en vez de apuntarle al enemigo también te estás autodisparando. En fin. Con tantas nubes no veo nada. Mejor dejemos a los soldados en paz, no los voy a controlar, porque igual yo creo que en vez de ser una ayuda para los hombres, yo creo que voy a arruinarlo y las mujeres nos van a ganar. Así que mejor los dejo pelear ellos solo y que la inteligencia artificial del juego se encargue. Después de como 10 o 15 años de guerra, literalmente al fin mi ejército, el ejército de los hombres avanza. Ya están en la capital del reino de las mujeres y están tratando de conquistar, pero igual hay soldados en el campo tratando de defender la capital. Y mientras vemos la caída de la capital de las mujeres, por favor, dale me gusta a este video. Además, así sabré que quieres más videos de Worldboot, y además te voy a poner una meta de 100 me gustas en este video para ver si alcanzamos, para seguir subiendo más videos de Worldboot lo más rápido posible. Así que cuento contigo. Wow, es asombroso cómo está destruida la capital. Literalmente el ejército de los hombres ha arrasado gracias a los poderes mágicos con la capital de las mujeres. Y así vamos en la guerra. Literalmente ha pasado 33 años, así está la cantidad de hombres, mujeres. Obviamente hay más jóvenes y que son más hombres, así que por el momento los hombres llevan la ventaja. Vemos como Eva trata de defender la capital ella misma. Vemos como están a punto de conquistar la capital y efectivamente, y a la vez también mataron a Eva. Oh por Dios. Bueno, o sea, yo en el juego, obviamente. Perder la capital y también a su líder, Eva, literalmente va a ser un golpe fuerte en la moral de las mujeres. Wow, esta es la primera vez que un comandante del ejército de las mujeres al fin entra en territorio de los hombres. Literalmente los hombres presionaban con bastante fuerza y las mujeres siempre quedaban en la retaguardia o dentro de su propio territorio. Pero vemos valientes soldados de las mujeres que han entrado en el reino de los hombres. Vemos que en la antigua capital de las mujeres ha caído la población y ha quedado abandonada, ya que no hay nada de habitantes. Así vemos como poco a poco la capital está siendo
abandonada y va perdiendo su territorio original. Esto es una de las nuevas mecánicas que vino en la actualización y me gusta porque si envían soldados rápidamente, literalmente pasa eso, que ahora se fundó un nuevo reino de la nada y literalmente ni pertenece a los hombres ni a las mujeres, es un reino propio. Ahora no sé a quién le pertenece este nuevo reino. Voy a llamar a este reino como el reino trans, porque probablemente haya tanto hombres como mujeres en el mismo reino, así que ya saben, para evitar funas o evitar ser cancelado. Por el momento el reino trans será el verdadero Suiza o el capibara del mundo, porque se mantendrá neutral en este conflicto entre hombres y mujeres. Igualmente al final del video lo vamos a aniquilar, quieran o no. Ha pasado más de 100 años de guerra aproximadamente y vemos como Adán ha subido bastante sus estadísticas, ya es nivel 52, bastante alto, ¿verdad? Además de tener muy buenas habilidades seguramente. Veamos, bueno, sus estadísticas son bastante decentes y fuertes. Han pasado otros 15 años y vemos como tanto en el sur como en el norte ya están volviendo a conquistar ciudades. Esta vez ya parece que los hombres están avanzando significativamente dentro del territorio de las mujeres. Por cierto, te invito a que te hagas miembro del canal dándole clic al botón que aparece como unirse, ya que eso te traerá bastantes beneficios que un suscriptor normal no tendría, como ver este video horas, días o hasta semanas antes de ser publicado, ver en una comunidad privada cualquier adelanto y spoiler de futuros videos, contestar tus mensajes o tus comentarios con prioridad. Y también tendrás una sección donde te agradeceré, como por ejemplo, quiero agradecer a todos los miembros VIP God. Por el momento no hay patrocinadores oficiales o leyenda del gaming. Bueno, ya vemos cómo cae la segunda y la tercera capital. Y ya estamos a punto de ver la cuarta capital en caer, literalmente. Ya solamente queda una ciudad, literalmente, entonces es una clara victoria por parte de los hombres. Ya están a punto de conquistar. Antes de que finalice la guerra vamos a ver cómo están las estadísticas en general. Efectivamente han muerto en esta guerra más de 900 personas, casi 1000 literalmente. Entonces es absurdamente loca esta gran guerra. Y bueno, veamos los últimos segundos de vida del reino de las mujeres. Literalmente ni un segundo. Y así fue conquistada la última resistencia por parte de las mujeres. Ya solamente queda el enemigo impostor, el reino trans, que lo vamos a eliminar. Bueno, a nivel cultural las mujeres dominan el mundo, a nivel de idiomas las mujeres también dominan el mundo, me sorprende. A nivel de su especie los hombres sí dominan el mundo, los Adams dominan por mucha diferencia a las mujeres, literalmente son un 80% de la población. Ya el reino trans desapareció y así fue como Adán dominó todo el mundo. Y además se fue a ver este video que dejé acá donde me convierto en un ser supremo, ve a verlo ahora mismo.